Estimadas, estimados presentes, con mucha alegría les damos la bienvenida a esta versión número 14 de los Deleuze Studies Conference and Camp. Es para mí un verdadero placer participar de esta inauguración en la segunda oportunidad en que esta conferencia se realiza en América Latina, y muy contento que sea en esta hermosa universidad que nos ha acogido, como es la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo creo que solamente quisiera enfatizar en la importancia que puede tener un encuentro como este, que reúne a expositores y expositores de distintas partes del mundo. Yo creo que hay una decena de nacionalidades que participarán en este encuentro, sin contar las que ya se han dado cita la semana pasada en el campo. Y también puntualizar que, como ya se dieron cuenta, la conferencia lleva un título en inglés, ¿cierto? Pero esta vez, al realizarse en América Latina, se presenta en español. Y no es casualidad que así sea, porque se trata de pensar precisamente la filosofía de los compañeros de Deleuze y Guattari desde lo que se ha hecho en y desde América Latina y de otras latitudes, de alguna manera para preparar, disponer y resolver desde nuestras propias circunstancias otra manera de hacer filosofía. Entonces, en este caso, pensar en español, yo creo que es un ejercicio que todos debemos tomarnos en serio. Pensar en castellano, pensar en nuestras lenguas, y en este caso invitar a todos los que se encuentran hoy aquí con nosotros a pensar esta filosofía tan rica desde sus propias circunstancias como un desafío para el presente. Otro punto que quisiera también remarcar es la gran cordialidad con la que hemos sido recibidos en México. La verdad es que estamos muy contentos de participar y de estar en esta casa de estudios tan emblemática, tan importante para América Latina, donde la filosofía ha tenido a lo largo de la historia y en el presente un lugar de suma importancia. No quisiera ni siquiera contar la lista de grandes figuras que han pasado por esta universidad, así que por lo mismo me siento muy orgulloso de estar aquí con ustedes y poder transmitir a los amigas y amigos que nos están viendo vía online desde esta hermosa y importante universidad. Por último, solamente algunas pequeñas informaciones. Estaremos en esta conferencia entre hoy día lunes y hasta el miércoles, y también tendremos algunas sesiones online. Así que será una conferencia en modo híbrido, muy acorde a nuestros tiempos. Y también creo que por último destacar que hemos vuelto a la presencialidad luego de casi 2 años de estar prácticamente reducidos al ambiente virtual, y por lo mismo con mucha alegría y también con un poco de ansiedad de mi parte quisiera darles la bienvenida a todos y todas. Gracias. Bueno, pues unas palabras de nuestra coordinadora de filosofía, la doctora Alicia Montemayor. Muy buen día a todos los presentes y presentaciones que presento. Es uno de nuestros primeros eventos no virtuales como en este regreso. Estamos muy contentos de cooperar con el CRIM y la red de estudios de los de Deleuze y Guattari para traer este evento aquí a nuestra facultad, todavía en modalidad híbrida. Nos da mucho gusto que podamos transmitir desde aquí hacia afuera, hacia el extranjero, que haya tanta gente interesada, ¿sí?, en este contexto. Les puedo dar la...
queremos darle la bienvenida a esta nuestra facultad, que está bien interesada en estos temas desde los años 80 y que ha trabajado mucho en este sentido. Y por ello me parece que es muy importante estar aquí en esta mesa con Patricia Gallota y con el doctor Escuria, profesor de nuestro colegio, para inaugurar este cambio, ¿no? Estas conferencias que incluso en el momento en que las producimos fueron muy bien recibidas por la directora Francesc Rodríguez Bangor, porque era una cosa que declaraba bien a todos los eventos a los que normalmente estamos acostumbrados, y les queremos dar la más calurosa bienvenida a nuestro campus aquí en la ciudad de México. Muchas gracias. Oigan, pues yo solo quería pues darle las gracias a toda la gente que hizo posible que estuviéramos aquí, técnicos académicos, funcionarios diversos, pues unas gracias al director del CRIM, Fernando Lozano, la directora de aquí de la facultad, la doctora Frances, y pues eso, es una cordial bienvenida a todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, lo último sería también agradecer a los colegas que en principio son quienes han llevado y movilizado esta conferencia por el mundo, partiendo por el equipo normalmente que organiza estos encuentros, como es Ian Buchanan. Cuando nos confía Ian Buchanan la posibilidad de realizar esta conferencia en América Latina, sabíamos que obviamente iba a ser absolutamente distinta, ni siquiera un poco parecida, sino que absolutamente distinta, en la medida en que, como mencionaba en un comienzo, pensamos en este caso desde México y desde las tribulaciones, problemas y encrucijadas que nos ha puesto la pandemia. Yo creo que principalmente pensar el control, la nueva forma de frontera y también qué tipo de nomadismos pueden aún ser posibles, adquieren un gran sentido pensándolas desde América Latina. Y en ese sentido creo que también es un desafío de la red de estudios latinoamericanos de Lesi Guattari invitar y hacerles partícipe a todas y todos los que están en esta semana con nosotros de contribuir, de participar de las actividades de la red y, por qué no, de ir cada vez sumando más y más gente en esta discusión que, por cierto, es más necesaria que nunca. Por mi parte, esas son las palabras de bienvenida, así que los dejo muy invitados a presenciar las actividades de esta semana. Muchas gracias. Comenzamos entonces. Bueno, yo voy a empezar a llamar entonces a los colegas de la primera mesa que participarán con nosotros. Muchas gracias. José, te mando el mensaje ahora. Bueno, vamos a empezar nuestra primera mesa de la jornada. Vamos a llamar a Antonio Litrón, gracias, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él nos presentará cómo hacer un evento un acontecimiento, produciendo espacios intensivos como línea de fuga en el capitalismo afectivo. Vamos todos, uno por uno.
Hola, buenos días. Bueno, pues como ya les comentaba el doctor, yo voy a estar presentando una ponencia que se titula ¿Cómo hacer del evento un acontecimiento? Producción de espacios intensivos como línea de fuga en el capitalismo afectivo. Aquí traigo mi ponencia. Me gustaría decir que estoy muy contento de estar aquí. Es mi breve evento teresiano-guattariano y la verdad es que me la he pasado muy bien. Con las conferencias, con las pláticas, con los compañeros, las conversaciones, las comidas, conociendo nuevas personas, ha sido realmente una experiencia muy bonita. Entonces yo quisiera agradecerle a todos por estar aquí y por su presencia en la semana pasada y en esta semana. Y bueno, voy a comenzar a leer. ¿Cómo cultivar un tiempo mágico en el espacio de los hábitos? La Tierra se debilita continuamente mediante la propagación de un sistema de seguridad burocrático y administrativo del deseo. La regla en el mundo pareciera ser la normatividad, la estratificación y el establecimiento de trascendencias, en donde nuestras fuerzas vitales y afectivas son continuamente absorbidas por signos e imágenes distribuidos en el campo social. El capitalismo es un socius en donde el deseo se libera de las sobrecodificaciones del Estado, según nos dicen Gilles Deleuze y Félix Guattari en el Antiedipo. Es allí donde todos los valores sagrados parecieran disolverse en un solo plano de inmanencia mercantil, en donde viajan y circulan mercancías como fantasmas y espectros soñadores, fantásticos, cuyas voces parecen convocar a los seres del mundo a llenar sus almas de oquedades y vacíos. En medio de este murmullo incesante de agitación nerviosa, de ansiedad febril, en el escándalo obsceno de millones de chorreantes abrasivos, frente a letreros de neón y horizontes comerciales, el ruido se dispersa en la conciencia, formando una rápida experiencia de fragmentaciones afectivas. El síndrome del pulsador en una era neobarroca, rescatando las ideas de Omar Calabrese en torno a nuestra experiencia estética dominante en el siglo XXI. ¿Acaso no se experimentará también una interferencia infructífera? ¿Cómo construir un plano de consistencia cuando somos capturados por una infinidad de imágenes transmitidas a todas horas y en todos los lugares? El capitalismo libera el deseo, pero continuamente lo vuelve a secuestrar. Esta situación ha conducido a comportamientos reactivos dentro de una buena parte del pensamiento de izquierda. Volver a los orígenes, remontarnos a un contacto con la naturaleza y rechazar el mundo de la técnica, ir más lento o incluso regresar, con el fin de rescatar un universo del pasado. Mas cabe preguntarse si esta clase de folclorismo romántico y nostálgico puede ser una solución efectiva para trascender y superar el sistema del capital, con todas sus violencias, desigualdades y reducciones del afecto a consumos pasivos, estímulos chirriantes, o a lógicas de acumulación personal y competencia desmedida. Si basta rechazar y negar la actualidad para crear un espacio de mayor libertad, o si es posible formar nuevos mundos y posibilidades de vida a partir de una organización de las diferencias y una política de la inmanencia, capaz de vincular ecológicamente a seres humanos, plantas, vegetales, incluso instrumentos técnicos, dando lugar a una nueva lógica de intercambio impersonal, en lugar de una denominación personal, identitaria y egocéntrica de unos sobre otros. Intentar crear un mundo otro y una vida otra, para usar una terminología de Foucault, desde una programática específica o una proyección representativa, resulta ya una tarea en donde el despliegue de la vida es condicionado desde el lugar limitativo de una o varias subjetividades, y en este sentido continúa enclavado en una lógica de la estabilidad, la codificación de normas, la institucionalización de leyes y jerarquías rígidas, o la exclusión de otros modos de ser y hacer, de vivir y habitar, a partir de una constitucionalización de su proyecto político, cultural y metafísico. En contraste a ello, y frente al poder, el porvenir,
el porvenir no como un lugar en el futuro, sino más bien como esfuerzo constante y en perpetua tensión, en donde lo no dado precipita y crea lo dado, desde un lugar en donde se abren las puertas de la percepción y la sensibilidad, filtrando sensaciones y pensamientos de otras regiones del cosmos. En otras palabras, es una cuestión del acontecimiento y de cómo producirlo o propiciarlo. El acontecimiento aparece como punto crucial en una política de la inmanencia, como apuntará Lazarato. Es allí precisamente donde se expresan nuevos mundos posibles a partir de la interacción y relación diferencial entre singularidades, en donde nuevas enunciaciones y máquinas expresivas producen en los espíritus problemas y preguntas indeterminadas, provocadores, insistentes, que habrán de ser explicadas en un proceso de determinación continua, en una exploración inesperada de caminos divergentes y ramificados. Mediante estos movimientos creativos, no solo se resiste al sistema de poder, como si se estuviera arrinconado en un ring de lucha, sino que se producen activamente líneas de fuerza positivas. Citando a este autor, el no dirigido al poder no es más el punto de partida de una lucha dialéctica contra él, sino la apertura de un devenir. Decir no constituye la forma mínima de resistencia. Esta última debe abrir un proceso de creación, de transformación de la situación, de participación activa en el proceso. Esto es resistir, según Foucault. Fin de la cita. Esta concepción de la lucha frente al poder como transformación creadora está presente en la obra de Deleuze como labor de una crítica afirmativa del devenir y la diferencia, en lugar de una crítica dialéctica o negativa del otro. Resistir negando es una forma de aproximación reactiva a las fuerzas, en donde el cuerpo y la mente se agotan protegiéndose a sí mismas. En lugar de ello, Deleuze propondrá, leyendo a Nietzsche, la urgencia de una crítica anclada en la distancia, la asimetría y la desigualdad por sujeto, en donde sus dimensiones virtuales se toquen con una explosión de intensidad molecular y sutil. Así pues, deseo y crítica resultan correlativas en la filosofía de Deleuze y Guattari. El deseo como arrojo afirmativo hacia el mundo, en donde los poderes de la percepción, la sensibilidad y el pensamiento se ven expandidos, aumentados, conforme se alza el apetito creador, y a su vez, la crítica como poder natural de creación frente a los dispositivos represores del poder, que aun siendo productores en sí mismos, pues en ellos también se juega el deseo, se imponen como buenas formas de estado o de santidad moral, torturando los cuerpos y plegándolos de formas extrañas e improductivas. Parálisis de todos los sentidos, parálisis de la vida, de la voz, de las palabras, o quizás parálisis de la parálisis, cuando ni siquiera es posible usar los bloqueos como plataformas antiproductivas para un nuevo despliegue de fuerzas, cuando las pausas ahondan su espacio vacío y se convierten en abismos o agujeros negros devoradores de cualquier potencial. El acontecimiento es el lugar privilegiado de crítica contra los valores establecidos, porque es allí donde estos son puestos en cuestionamiento desde la vitalidad misma de un encuentro inmanente. Es ahí donde los cuerpos se sintonizan diferencialmente, desarrollan, mediante una autoorganización dinámica, un plano de sentimiento, de intelecto, de palabra y de acción. Es a partir de allí donde la complejidad desestructurada de un ruido espiritual, etéreo y visionario, se convierte en la complejidad estructurada, aunque móvil y dinámica, de una imagen preñada con potenciales de devenir inusitados. El choque o el encuentro con una intensidad en el acontecimiento se afirma como verdadera crítica, precisamente cuando comprendemos su valor plenamente expresivo. El contacto con lo real, mediante una intuición inmediata de la vida, da lugar a lo impensable del pensamiento y a lo inimaginable de la imaginación. El impacto de una experiencia sublime sobre el sujeto causa la desregulación de sus facultades y en la discordancia de su chispa magnética desencadena una certeza espiritual y material del valor de fusionar, mezclar e hibridar nuestros ritmos en una improvisación estructurada. El acontecimiento ritma, genera interritmos.
en donde las relaciones varían y se enganchan de múltiples maneras, en un juego y una justicia inmanente. La inocencia del juego se expresa en el devenir como eterno retorno, en donde la conciencia se conecta con el inconsciente como un sinfondo germinal. Siguiendo a Deleuze, cito: afirmar el devenir, afirmar el ser del devenir son los dos momentos de un juego, que se componen con un tercer término, el jugador, el artista o el niño. El jugador, artista, niño, Zeus, niño, Dionisos, al que el mito nos presenta rodeado de sus juguetes divinos. El jugador se abandona temporalmente a la vida y temporalmente fija su mirada sobre ella. El artista se coloca temporalmente en su obra, temporalmente sobre su obra. El niño juega, se aparta del juego y vuelve a ella. Término de la cita: el juego es actividad del acontecimiento como proceso intensivo de contrastes y armonizaciones autogeneradas, autoengendradas y autosuficientes. Los participantes quizás acceden al mismo con sus identidades, estratificaciones y codificaciones, pero se despliegan y devienen otros, impersonales e indiscernibles, en el movimiento del azar. Azar sin expectativas ni orientaciones predeterminadas, en donde el sinsentido del ruido produce garabatos en el aire, líneas enmarañadas, problemas e incógnitas. El acontecimiento es un laberinto en donde se cruzan palabras, gestos menores, perturbaciones y conmociones, capaces de transformar las subjetividades y engendrar semillas de vida. La vida del pensamiento y el pensamiento de la vida, decía Deleuze. ¿Por qué hemos separado vida y pensamiento? ¿Y por qué hemos separado el pensamiento del acto? Pensar en el acto, creando nuevos motivos de existencia y trazando líneas de fuga. Así, volviendo a la cuestión del capitalismo contemporáneo, vemos como una estrategia activa contra sus dispositivos de control, así como contra los dispositivos de control en general, reside en la producción de espacios, medios y atmósferas en donde la imaginación, la sensación y el pensamiento puedan ser dislocados, ofreciendo a sus participantes la posibilidad de producir sus propios afectos, perceptos y conceptos. En las sociedades de control contemporáneas, en donde primaría una modulación de los afectos en espacios abiertos y el tiempo organizaría el espacio, los mecanismos y dispositivos de poder resultan mucho más sutiles y difíciles de detectar, operando a través de matrices digitales, mallas de información y redes telemáticas. Así, las empresas y departamentos de marketing desarrollan toda una clase de estrategias y técnicas de persuasión y propagación de la información con el fin de capturar la atención, la memoria, la sensación y el deseo del público, distribuyendo el campo afectivo dentro de los parámetros de felicidad y plenitud invocados por la sociedad de consumo. A diferencia de lo que ocurría en las sociedades disciplinarias, también desarrolladas por Foucault, no es posible percibir las paredes de la cárcel o el hospital psiquiátrico, ni permanecer localizado en una región específica del espacio. El panóptico está en todos lados. Las redes sociales y virtuales del Internet los acercan los unos a los otros, alteran y transforman el campo topológico de las conciencias y engendran una territorialización constante del capitalismo sobre nuestros hábitos y formas de existencia. ¿Cuál puede ser el papel del acontecimiento en un sistema en el que no parece haber salida? Citando a Mark Fisher, pareciera ser más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. En efecto, la liberación de los flujos de deseo en este resulta tan violenta como estática. Así, de acuerdo con Steven Shavio, en él se presenta un apetito desenfrenado por la irrupción de diferencias, así como por una saturación vital y un ofrecimiento de nuevas experiencias, hasta el punto de que las personas más privilegiadas pueden disfrutar también de las vidas más intensas. Inmanencia cool o erotismo en cajas. Por ello mismo surge una pregunta fundamental: ¿cómo conservar el deseo sin sacrificarlo al capital? No volver a los socios de la tierra ni a los socios despóticos, sino liberar a la producción deseante de los sistemas de acumulación masiva y la alienación de la vida en el mercado.
no renunciar a la técnica ni negarla, como ocurriría dentro de una dialéctica negativa, sino afirmarla en una disyunción inclusiva con la naturaleza, pensándola no como una separación absoluta entre técnica y naturaleza que sea este momento de negatividad absoluta, sino más bien como grados de diferencia, que es como me parece que Deleuze piensa las oposiciones aparentes, grados de diferencia que se pueden afirmar disyuntivamente. Esta pregunta no puede ser respondida de antemano, como ya se ha dejado de ver. El acontecimiento es un problema ontológico y por ello mismo no puede ser reducido a una deficiencia epistémica. No es que no conozcamos la respuesta, sino que ésta debe ser construida. La belleza del cliname o el átomo de la forma, según lo llama Michel Serres, es que resulta impredecible. El acontecimiento es un cliname, es un cerebro colectivo en donde una comunicación irregular, serpenteante y retorcida gira perpetuamente sobre un punto descentrado. Es el lugar ilocalizado en donde las aguas y corrientes de esos seres vivientes llamados hombres y mujeres se deslizan hacia una vida singular y se abandonan a un espacio de energías con su propia inteligencia y percepción. En esa tesis mística del yo participan en la teofanía de una sustancia procesual y descubren nuevas formas de vidas locales que resuenan por el mundo. La liberación del deseo comienza en cada espacio de sentido, en esa superficie metafísica del ser en donde resuenan los dados del azar y se producen terremotos impasibles. Un hilo de amor emanado sobre ese plano corporal en donde habitamos realmente la existencia y donde fluimos como fluye la música de jazz cuando le escuchamos anhelar pintar al mundo de sí mismo. Hacer devenir al cosmos entero en ese momento de inmersión. Tal vez esa sea la palabra para el acontecimiento, es amor. Pero ¿cómo producir algo tan misterioso? ¿Cómo producir lo improducible? La posibilidad de una ingeniería del acontecimiento resulta tan extraña como provocadora. Eso es justamente lo que el filósofo canadiense Brian Mason ya ha intentado hacer en el Sense Lab, o laboratorio de creación e investigación experimental, en donde ha intentado precipitar acontecimientos intensivos a partir de lo que ha denominado como técnicas de relación, a las cuales ha pensado como constricciones facilitadoras. Así, una constricción facilitadora, a diferencia de una constricción limitativa, consistiría en el establecimiento de un conjunto de condiciones iniciales que permitan intensificar técnicamente el espacio. Así, por ejemplo, en los eventos del Sense Lab nadie lleva productos, ponencias y exposiciones. El producto es el proceso, o el movimiento mismo de creación. Lo que se lleva son regalos para el acontecimiento, técnicas, métodos de trabajo, herramientas, conceptos, diagramas, dibujos, ideas sueltas, borradores. Un bricolaje de materiales espirituales donados libremente al acontecimiento, dispuestos allí para el despliegue performativo del mismo. Ya me queda solo esta cuartilla. Los eventos del Sense Lab no promueven identidades ni jerarquías institucionales, sino un juego de subjetivaciones y de venidos otros. Los nombres personales desaparecen del registro visible, así como sus afiliaciones oficiales a tal o cual disciplina. El agrupamiento es intensivo. Los participantes se distribuyen en el espacio bajo la forma móvil de singularidades ápticas, guiados por una atracción erótica hacia ciertos objetos repartidos en la sala. Los grupos se componen y se descomponen a velocidades variables, y en ciertos momentos de estabilidad, un radical libre, una persona que tiene el nombre de radical libre, puede deformar, transformar o desplazar una obra construida por alguna autoorganización colectiva. Así, mediante una economía del regalo y una política de la desubjetivación, así como del devenir impersonal en un plano de inmanencia, se va formando una micropolítica del afecto, lejana a la guerra del consumismo y la miseria de la acumulación infinita. Se libera el deseo en una ecología de prácticas variopintas, de agenciamientos heterogéneos y de afirmaciones disyuntivas, en donde quizás sea posible coordinar diferencialmente el nuevo mundo entre vivos y no vivos, naturaleza y técnica. Así pues, la ingeniería del acontecimiento es una actividad paradójica e imposible. Supone que es posible colocar en escena, en ese teatro productivo del inconsciente cósmico, ciertas condiciones necesarias para que florezca el amor. Y eso sería todo. Gracias.
Muchas gracias, Antonio, por esta bella presentación. Sin duda ya tenemos muchas preguntas, pero que las vamos a dejar para el final de la mesa. Así que voy a invitar a Alexandru. Pero antes tenemos una pequeña información que compartir con ustedes. Para poder transmitir el video online, les vamos a pedir que firmen una carta de consentimiento, que es lo que nos solicita la universidad en este momento, así que les voy a dejar esta página para que puedan firmar. El diezmo. Estás buscando el Bueno, con ustedes les voy a dejar a Alexandru Vasil Sava de la Universidad de Bucarest con la presentación On Breaking from Subjective Chronology, Political Applications of Deleuze's Ontology of Time. Thank you. Can you hear me? Okay, so I'm Alexandru Vasil Sava. I'm a researcher at the University of Bucharest, Center of International Cooperation and Development Studies. Currently working on a project on the history of alternative projects for Europe. Beyond this, I'm aware of still have a very long project that I'm working on with the firm People of Time and Subjectivity. It goes back to my doctoral thesis, and I'm going to try to present a bit of it today to you, which hopefully will be interesting. The materials I'm going to present here are drawn from sections of my thesis, and some current work I'm doing on the contemporary European subject. And unfortunately, I can't show you the bullet points. I'm going to put in easier to follow, but hopefully we'll solve all the problems in the questions afterwards. Okay, so breaking from subjective chronology, political applications of Deleuze's ontology of time. To start with, we should come up with posing the problem. So very roughly, we can chart two main directions in approaching political subjectivity within political theory in general. Firstly, a kind of naturalism that considers the subject as either necessarily arising from a human material, whether we call this human nature, a species being, or to quote Kant, the crooked timber of humanity. Or the other approach that consists in various kinds of constructivist projects, by which the subject is seen as grounded on various identitarian poles that identify the subject's gender, race, humanity, ableness, sexuality, and so on. Within which the subject emerges as a sort of abstract constellation, drawing together all these fixed points of identity. Obviously, in reality, actual approaches are usually somewhere in between these directions. But I'll argue that the fundamental faults of these two main approaches spread to all hybrid approaches in such a way that we can parsimoniously
tackle a lot of them by tackling just these two, as is fitting for good lazy philosophers that we are. So how do these two approaches fail? First of all, they fall into spatialist metaphysics, that is metaphysics of identity, either the fixed ground of humanity or the fixed poles of social identity. Secondly, they limit the existence of the individual to the reactive forces that constitute, in the Nietzschean sense of reactive. Beyond these theoretical failings, obviously there are practical failings. The naturalist approach tends to often reinforce oppression and make certain pseudo-biological assumptions of humanity. Constructivist approaches tend to underestimate the resistance of individuals and social structures to emancipation. What is the issue with spatialist metaphysics? I call them specialists or specializing precisely to underline the fact that these approaches construct for themselves an ideal abstract space, a little theoretical utopia that must inform and stand behind the differential stream of actual appearances. Now, obviously, going further into criticisms of self-identical and fully determined essences is, after the past century, philosophy a bit redundant. I think it's important to pose the problem in this manner, however, because it clearly expresses the path to a solution. Both these approaches tie their conceptual construction in with what are fundamentally spatial intuitions. So the concepts are deeply informed by these sort of spatial intuitions in order to provide representational crutches that help us think through these sorts of approaches that rely on the physics of identity. In order to avoid this, we should turn towards time, more specifically towards the political subject's relationship to time. So to address just very quickly why we should use Deleuze to look at subjectivity and time, beyond the fact that we're Deleuze at not conference, and it's usually common courtesy to pay deference to the tutelar figures of the conference. I would simply point out that Deleuze creates one of the most sophisticated ontologies of time and restores the philosophical rights of time to an extent that few philosophers do, I think, other than perhaps Bergson and Whitehead. Very few names pop up that go near this part. So I'll focus specifically on his ontology of time as developed in differences and repetition with the free synthesis of time, which is his most explicit elaboration of an ontology of time. And this ontology, I would argue, that persists at a subterranean level in all his later work, including his work with Guattari, which is admittedly more saturated in a language of space, territories, and so on. But underneath it all, we can find this internal ontological logic that sends back to his ontology of time from difference and repetition. So in order to settle the matter of the constitution of subjectivity and time, we should ask two related questions. First off, what is being repeated? And secondly, what is constituted through these repetitions? The repetition it's often overlooked, is also a sort of selection or self-selection of what is repeated. In Deleuze's words, what changes in the spirit that contemplates repetition. And what is repeated when it comes to the political are moments of life. The life of people, the life of ecosystems, the life of cities, even the life of accounting letters. But taken only in their political aspect. That aspect which pertains to an interpersonal level of interactions. These interpersonal level of interactions forms the reactive forces that constitute the various leviathans of the political, the body with all organs of the socius, that of capital, and so on. But also, part of this political dimension of moments of life is that which pertains to impersonal acts of creation that form the active forces of the political. Production, which is the focus of Oedipus, but also the communion and rivalry of
friends, which is emphasized in what is philosophy. What is constituted for these repetitions is a series of temporal multiplicities that are the proper substance of political entities. The citizen, the church, the state, all of these can be seen as vectors of centralization and unity, but also axes of identity such as gender, class, race, ableness, sexuality, and so on, which are vectors of separation and distribution. Now, the political subjectivity is constituted precisely when these political temporal multiplicities engage in differential relations with lived temporal multiplicities. In other words, these vectors of differentiation act upon the individual life of people. Now, while the focus of my paper on this presentation will be on the individual political subject, and therefore the lived temporal subjectivity will be individual life, we could also use the same conceptual tools to think about collective subjectivities, though to us, from an individual vantage point, these may seem more abstract. So because subjectivity forms through this politicization of a life in relation to exterior structures, the temporality of the political subject will be highly procedural. Personal traits, life events, and so on have to be represented both onto official documents and onto customary rituals, precisely in order to participate and give feedback to these vectors of politicization. A kind of, it turns into a kind of bureaucratic or customary platonism. The subject's temporality therefore always tends to collapse back into subjective chronology, a linear time that is clearly represented and territorialized upon a spatial model of what it means to have a life, to be born, to receive a birth certificate, to become a citizen, and so on. Okay. And this subjective chronology, obviously, in actual lived experience, is saturated with multiple neurotic circular repetitions and also anxieties towards the passing of time within this very chronology, which undermines the subject and threatens it with constant dissolution. Because of this distortion of lived time into chronology, all other aspects of lived experience end up being politicized to one degree or another. So subjective chronology is cannibalized all the time. Creation becomes commodity production, love is devoured by conjugality, the communion and rivalry of friends becomes cooperation, the cooperation and competition in economic agents. And even symbolic interactions in a digital environment become producing content, so to speak. So this part is still a bit in work, so we'll develop it as a first half. When we refer all the time to a subjective structure based on fixed identity markers and to a subjective chronology of linear development, political subjectivity generates a sort of anxious narcissism that always attempts to incarnate in lived time a fixed identitarian structure and a fixed chronological narrative. Now, I don't call this narcissism because it mirrors very closely the general structure of a narcissistic complex in psychoanalytic discussions, because the subject is very much relies on this sort of idealized model of what it should be and what the various poles of its identity, and because the various poles of its identity are in fact fixed. This acts as a sort of ideal self, as the ideal ego in psychoanalytical theory, and the subject's constant labors will be to incarnate this ideal ego into its actual lived body. But obviously this is impossible, and it generates a constant narcissistic anxiety. So yeah, this task is impossible,
there's always an infinite residue of lived time that remains beneath subjective chronology and beneath its cannibalization of time. And here we find a counter-movement where the subject's careful work on itself is undone by lived time. And there's a parallel with, there's this observation that Oscar Wilde makes at some point describing romanticism and realism. Romanticism is Caliban looking in the mirror and being angry that he doesn't see himself, or realism, the realism is Caliban looking in the mirror and being angry that he does see himself. And the subject is caught in a similar sort of situation, where he constantly labors to produce this ideal self, but at the same time is constantly angered every time he finds himself outside himself. Every time he has this narcissistic pursuit to constantly find himself in all objects and everything that surrounds him, he recoils from the fact that he can't fully capture himself, can't fully tame lived experience under subjective structure and under subjective chronology. And all various political pathologies can be traced, or most of them can be traced to this dynamic, as the political subject abandons any active task that it can set for himself and focuses on reactive self-maintenance. And this process is intensified in contemporary life, obviously, because of the various imperatives of social interaction impose more and more tasks of self-representation and of fully subjectifying oneself. So if, say, 100 years ago, you weren't constantly hounded by the eyes of other people and weren't constantly constrained to this sort of self-projection and self-representation, nowadays this time is becoming more and more limited, especially as social interactions move further into the digital realm, which is governed by very fixed algorithms of marketing and that reinforce this sort of narcissistic, simplistic structure of the self. Okay, so I don't have that much time, so I'll just jump a bit to the end, to the breaking from chronology. So subjective chronology in late modernity is always encapsulated in a sort of socially common present that resists anything other than its own self-perpetuation. Why is this the case? Because modern social life obviously is dominated by capital, and capital, as composed by fundamentally reactive forces, is governed by the same imperatives of self-preservation and constant self-reproduction. And because of this, the temporality that capital constructs for itself and that it submerges us in is a sort of perpetual present. The ideal utopian dream of capital would be to completely freeze time, stop any sort of loss in value, obviously draw this up to a sort of perpetual growth that, while being in the future, is always in a future that is seen as a perpetual self-reproduction of the present. And breaking from this subjective chronology, therefore, can only be done through the forces of exteriority, that which stands outside of our subjective chronology, and outside of commodified production, and so on. The main problem with, and here I'll try to stop, is how to do this without being captured back into this socially common present. And here, like most theoretical presentations, I'm still falling short. Obviously, Deleuze and Guattari present us with various ideas, tools, and tactics. Becoming imperceptible is the sort of line of strategy where individual
manage to find some way to coexist, to exist within the social common present without being absorbed by it. Beyond this, obviously, there are various possibilities of creating small spaces where durations that stand outside of this sort of fixed, rigid chronology could be created. But in the end, I think all this theoretical, conceptual armature provides us more with a general attitude and the tools to approach specific problems, but not necessarily to solve these problems in themselves, which should obviously be the case because these problems are political problems, and it would be ridiculous to assume that philosophy could, by itself, start solving political problems. I'll stop here. Hopefully, as I develop this, I'll bring you more interesting ideas. Thank you all for listening. Thank you very much, Alessandro. This cannibalized time. I think it's pretty interesting. I will invite. I will invite David Van Bagen. Él nos acompaña de la Erasmus School of Philosophy con la presentación Nietzsche, the Bourgeois Anthropologist. My name is David Van Bagen. I think it's a Dutch pronunciation, though I'm often called Putin. So this is fine. Thank you. Batten is perfect. So I wanted to say a little bit about the relationship between Deleuze and Guattari and David Graeber. This is a very mean talk because, as many of you probably know, David Graeber passed away a year or two ago. But what would be especially mean is if I didn't treat him seriously as a philosopher, and actually greatly admire him. But nevertheless, what I want to discuss is kind of distaste for philosophy, which I think is unfortunate. So many of you are undoubtedly familiar with his book on debt, the first 5,000 years, which provides us with a universal history of the financial institution of debt. And as the title implies, Graeber, whose background is in anthropology, provides us with this kind of global narrative, which begins in the murky origins of human culture and ultimately terminates in the current political problems of debt. So the obvious question to ask in the context of this conference is how this narrative relates to the third chapter of Deleuze and Guattari's Anti-Oedipus, which has a kind of similar project, right? It talks about debt. That is a kind of origin of human culture. Can you move the microphone closer to you? Yeah. Thank you. Is it better? Yeah. Okay, great. So the starting point for this investigation lies in the endnotes of Graeber's book. So there, and only there, does Graeber briefly discuss Deleuze and Guattari in a very critical fashion. He takes issue specifically with Deleuze and Guattari's reliance on Nietzsche. He writes that they mistakenly believe that Nietzsche provides us with an alternative to, I quote, the bourgeois logic of exchange. So the reference here is to an unusual statement that Deleuze and Guattari make in their discussion of the relationship between capitalism and anthropology. And they write in Anti-Oedipus a statement that Graeber calls embarrassing. The great book of modern ethnology is not so much Mauss's gift as Nietzsche's on the genealogy of morals. So it is this claim that Graeber is very clearly against. In the body of the book itself, of the Graeber's book, the section to which this endnote is attached, he devotes a number of pages to criticizing Nietzsche's version of human history. So he's referring to the second book of the genealogy, Genealogy of Morals, where Nietzsche writes that all culture begins with death.
He even writes, Nietzsche does, that the oldest human relationship, older than the hunter-gatherer, let's say, is that between predator and debtor. That's where everything begins. So, Graeber sees these claims as an unnecessarily financialized human origin story. Nietzsche, he argues, takes the way in which people treat each other in contemporary capitalist society, as creditor and debtor, for example, and he projects his back into the past. So in many respects, for him, Nietzsche does the same thing as Adam Smith does. So he naturalizes capitalism by pretending that the origin of human society is kind of butchers and bakers that need to come together and exchange relationships, and he kind of pretends that this always already existed. Similarly, by treating the origin of human culture in terms of debt, Graeber argues that Nietzsche always likewise internalizes commodified relationships. Now, of course, Nietzsche is a very different author from Smith, and we would not expect such a capitalist origin story from an anti-utilitarian thinker like Nietzsche. That is why Graeber hypothesizes that the genealogy is primarily intended to be ironic. In an interview, he clarifies that he suspects that Nietzsche was trying to poke fun at his own time. The point of the genealogy in this reading is to scandalize a 19th century audience accustomed to conceiving of human relationships in terms of finance. But Graeber emphasizes it is not to be taken seriously as a historical account, not least of all because Nietzsche, he says, provides no empirical data to support any of his claims, as we know about Nietzsche. So according to Graeber, then, debt is a relatively new phenomenon, and the relation between creditor and debtor is certainly not the oldest form of human comportment. He defines debt as an explicitly quantitative relationship between human beings, and the debt relationship, as he argues in the book, only became possible with the introduction of money and other bureaucratic means that allow you to calculate how much one owes to another. So, but if we compare this with Anna Oedipus, where Deleuze and Guattari very clearly do take Nietzsche seriously, how does that make sense? So, to begin with, I think it's important to emphasize that there are a number of aspects of Graeber's reading of Nietzsche which are problematic. So, generally speaking, while Nietzsche is clearly no stranger to irony, critique of political economy would be more or less out of character for him, especially in the genealogy. So unlike Marx, Nietzsche rarely concerns himself with bourgeois culture and only makes incidental references to economic issues. The genealogy of morality is primarily a critique of Christian morality, which is a different problem altogether. But this critique of Christian morality, which we cannot eliminate from Nietzsche altogether, is not consistent with his critique of economic relations. So if we read the genealogy as being ironic, the anti-Christian argument of the genealogy becomes incoherent. Nietzsche's contention that all moral relations ultimately derive from economic relations, and his critique of those moral relations, does not make sense if we say that he was only joking about those economic relations. It would be a kind of doubly floored critique, where behind morality lies economics, but behind economics would need to lie something else altogether. So if we take Nietzsche as primarily an anti-Christian thinker, the anti-Christian argument doesn't make sense if we also take it as an anti-bourgeois argument, as Graeber does. So the other option, of course, is that Nietzsche is not joking, but he's just wrong. So he just doesn't understand anything about anthropology. So, and we cannot deny that genealogy is not exactly full with anthropological data. It's not much of a field worker. But we must take note that Nietzsche is a much more subtle thinker than Graeber is making him out to be. So in the English translation that Graeber uses, Nietzsche defines the human being as a calculating animal in English. But in the original German, Nietzsche speaks of das abschätzende Tier, which is the estimating or evaluating animal, which is something quite different. Similarly, although Nietzsche seems to claim that human history begins with buying and selling, that's what he says, which would be easy to contradict by pointing out that markets didn't exist in the beginning, etc. Nietzsche actually qualifies this statement by saying that he's speaking about the germinating sensation, in Ansel Pearson's translation, das keimende Gefühl of buying and selling. So it's about the sensation that gives rise to buying and selling, and not buying and selling as fully fledged institutions.
So this indicates that he's perfectly aware that nobody was buying and selling until a couple thousand years ago. In general, Nietzsche seems to be using this financial language as a provocation, even though, due to his training as a philologist, he must have been perfectly aware of when markets and money were introduced. But even though his choice of language is provocative, this does not mean that the overall point he's making is altogether not serious, like Graeber says. So how else can we read the genealogy? So in Anti-Oedipus, Deleuze and Guattari claim that Nietzsche illustrates a non-exchangeist anthropology. They oppose Nietzsche on this point to Marcel Mauss and less directly to Claude Lévi-Strauss. This claim seems to originate from Deleuze specifically because he makes the same, he has the same statement or a very similar statement appears already in Nietzschean philosophy. So we can conclude that Deleuze and Guattari have reason to believe that what Nietzsche is describing in terms of death and genealogy is in fact not an exchange, even though we might initially be inclined to associate the terms death and exchange with one another. Very similar. But we can show this more clearly when we see the way in which they employ Nietzsche against Marcel Mauss. So Graeber is much closer to Mauss. He was even a member of this Mauss organization, which is a thing in France. And as some of you may know, Mauss shows in this essay on the gift that pre-capitalist societies are determined by an economy, we can even call it that, which rotates on the basis of ostensibly free gifts. So A gives something to B when B asks, and B gives something to A when A asks. But these gifts are not matched together in an instantaneous transaction, and they're not motivated by self-interest. So A doesn't ask B like, hey, can I have this? I'll give you this in return. It's a free gift. But although Mauss recognizes that these societies do not operate on the basis of self-interest, he nevertheless retains the concept of exchange to describe them. So the subtitle of the essay is Forme et raison de l'échange, so exchange, which shows that even though the gifts are not instantaneous transactions, Mauss still wants to use this concept, although he hesitates a little bit throughout the essay. But in the introduction Lévi-Strauss wrote in the 50s to this essay, he praises the Mauss for his wisdom in choosing the concept of exchange to describe the gift economy. Unwittingly, he argues Mauss had basically invented structuralism. This is because, according to Lévi-Strauss, disconnected instances of gift giving, so A gives something to B, B gives something back, are actually only seemingly unilateral. In the structural unconscious of human beings, giving, taking, and returning are part of the same process, which Mauss correctly calls an exchange. So Mauss's famous concept of the how, the spirit of the thing that kind of causes gifts to be returned, the obligation that causes you to give a birthday gift back to someone, according to Lévi-Strauss, is the expression of a structural unconscious that causes gifts to circulate. He says, he even says that human societies are like crystals. So we have a kind of crystalline unconscious where we keep track of what we've gotten, and we basically want there to be an equilibrium. That's why we can't stand and kind of open that. So exchange means that there's a structural tendency to lateralize or to equalize lateral symmetries in any society. So if Mauss's essay is still relatively ambiguous, Lévi-Strauss is quite clear that the concept of exchange provides you with the key to understand all societies and economies. And it is this hypothesis, which Graeber kind of ignores, that Deleuze and Guattari are trying to contest using Nietzsche. But what is Nietzsche's role here, given that we established that he claims that all societies deal with death? The key is to disassociate the concept of death and exchange, as I said, and Nietzsche does provide the ammunition to do so. So in one of the more famous passages from the second book, Nietzsche writes that this creditor-debtor relationship is essentially violent. So the creditor can always take revenge on the debtor's body in case the latter is unable to pay. So if someone doesn't pay you, you beat them up. But while Graeber characterizes this passage as a parody of the modern investor attitude, so kind of the person who always wants their investment back, well, we should not ignore the fact that this violence that Nietzsche describes is completely inexplicable in terms of rational self-interest. So Nietzsche's creditor gets absolutely nothing back from the debtor in terms of material compensation. The only thing that they receive is the kind of sadistic pleasure of hurting the other person. Now, regardless of the violence involved, this is not a commodified relationship.
In a strange sense, sadism is undeniably a social relationship because the creditor can only receive pleasure from if the other is seen as a person whose fate matters to the creditor. So you can't take revenge on the rock. That's it. So this is therefore, despite appearances, a completely non-materialistic and non-utilitarian transaction. And this is something Graeber misses. So here we see the crucial points. So exchange implies economic symmetry. A and B exchange something when A gets something back from B of the same value. But in Nietzsche's world, compensation is primarily unilateral, and what B gives back to A is of a completely different value in nature from the original gift. Now Nietzsche, of course, does very little to support this thought empirically. He has, as Deleuze and Guattari notes, some ancient Germanic law, and that's about it. But even if Nietzsche's argument might be lacking on an empirical level, on a transcendental level, he does provide us with a conceptual schema to characterize non-monetary forms of human relationships. So Deleuze and Guattari, relying on much of the same anthropological references as Graeber, take pains to employ Nietzsche's conceptual tools towards showing that what we find therein, in non-capitalist societies, is not the same tendency towards exchange that we have, but quite the opposite. So what you see in many non-Western cultures, the kind of studied by anthropologists, is a concerted effort to avoid exchange. So to give an example, there are many examples in the third chapter, but there's a great anecdote by Laura Bohannon, who is site, where she arrives in Nigeria and she lives among the Tiv, and there's a constant influx of gifts. So people are giving her gifts and she doesn't quite know what to do. And then someone tells her, he gives her the clue and says, yeah, you do have to give something back, so you can't just keep taking, that's problematic. But when you give something back, don't give back the same. So give something back that's slightly lesser value or slightly greater value, never exactly the same. So the idea that Deleuze and Guattari have is that in these other societies you find all these strategies to make sure that you never equalize any social relationship. There's always a kind of glimpse of asymmetry that has to remain. So it's such a system of asymmetrical compensations that they find in Nietzsche. And while the thing with the creditor and debtor is quite violent, Nietzsche has other examples where he always has a spirit of non-exchange. So in Ecce Homo, for example, he says, yeah, when people start to hate me, I send them cakes or confectionery. We should not forget also that Nietzsche, he says that generosity is the only virtue, really. And generosity is the pure unilateral relationship. So what Graeber misses is that what Nietzsche does is indeed speak about debt. This debt is crucially not of the quantitative variety, nor is it really an interrupted exchange. It is an intensive debt, as Deleuze and Guattari call it. A debt is a felt sense of obligation, kind of I owe you one, that only later in history becomes quantified and bureaucratized. Debts are also primarily unilateral, as I said. So if I give you a gift, it's a unilateral gesture which you can return, that will make it an exchange. You can also prolong it or you keep it kind of open. And that keeping open would be much more suited to a non-capitalist society. So, okay, but what are the consequences of this? So you can say, okay, Graeber defines debt quantitatively, Deleuze and Guattari define it qualitatively or intensively, but how does it help us? So I think there's two main advantages. It's first that you get more interest in anthropology. So you say that societies without capitalism, you don't say, oh, they didn't have money yet or they're lacking something. No, it's actually completely the opposite. It's that a lot of people have very strong presentiments of exchange. They feel an exchange coming and they take pains to avoid it. So this is also what they call the nightmare of capitalism. So before capitalism actually existed, it was already a kind of dream and you say, oh, okay, we can't have this, we have to keep things open. So the second is that it's an easier way to think of a world without money. So in Graeber's book, there's perpetual oscillations between real money, so metal coins, and virtual money, bitcoins or something written down. But that's basically all of history now. It's this oscillation between the one and the other, which kind of is driven by warfare, according to him. But in both cases, we're stuck in a world of quantitative relationship. So even in virtual money, there's not much of a big difference between virtual and real money. But if you believe that
system of intensive debts kind of avoids exchange relationships, then a world without money wouldn't be enough to get rid of the central banks. Now, the way to get rid of money would be to prevent exchanges from taking place. So if you have these unilateral relationships, if you refuse to calculate, if you kind of refuse to allow anyone to set a fixed value on what things are worth, then you can start thinking of ways in which money can disappear, or at least even if money doesn't disappear, the kind of commodified relationships which allow you to put a price on everything, those can disappear if you reinvigorate this system of debts and other exchanges. So you can still say that this is not so far from Graeber, and many of these theses are also in this book, which is a great book, despite everything. And I would actually agree with this, but I do think it's a shame that Graeber felt a kind of need to cut himself off from French philosophy, or even from philosophy in general, which he doesn't engage with much. And so I think it's important that these opportunities for bringing things together are not let go. So, thank you. Muchas gracias, David, por tu presentación. Es sugestivo volver a pensar a Nietzsche por los antropólogos. Bueno, voy a invitar a nuestro cuarto participante del día de hoy, el profesor Armando Villegas, de la Universidad, por la sigla, no alcanzo a Morelos. De Morelos. Él nos va a presentar la conferencia titulada Los lobos de Deleuze. Bueno, pues muchas gracias a los organizadores, a Pepe Esculla, a Patricio, a CRI, a la UNAM, a toda la red de estudiantes de Deleuze y de Guattari. Pienso que pues van pegados, ¿no? Aunque muchas veces se hace el asunto más en relación a Deleuze, que ha ganado, digamos, una importancia considerable en la academia global. Pues también Guattari, a veces por firmar en segundo se lo visibiliza tanto, y ese es el caso de la ponencia que yo voy a presentar. Puse los lobos de Deleuze en lugar de poner los lobos en la meseta 2 de 1000 mesetas, que es una reflexión famosa sobre psicoanálisis y cómo ahí ambos plantearon el problema de la multiplicidad. Entonces, primero quisiera hacer una reflexión sobre lo que significaría pensar 1000 mesetas y también en general el pensamiento de Deleuze y Guattari, que es ya múltiple tanto en su forma como en su contenido. En la escritura, por ejemplo, siempre hacían grandes esfuerzos ambos por no caer en la oposición, en este caso lo múltiple y lo singular, o lo múltiple y lo único, o la diferencia y la identidad. Entonces, la escritura misma marca una tensión en donde ellos están pensando, están tratando de hacer nuevas modalidades de pensamiento que infrinjan incluso pues, categorías gramáticas. Ahora bien, eso conlleva una reflexión sobre lo que significaría el día de hoy Deleuze y Guattari, que a mi juicio, no se equivocaba, me parece que fue Foucault quien decía que pues, el siglo que venía, que es nuestro siglo, al final de cabo sería deleuziano. Y el problema de las multiplicidades de las realidades, de los delirios sociales, en términos inconscientes, todo lo que el esquizoanálisis planteó en algún momento, creo que se está viviendo. Ricardo planteaba el asunto de las redes,
etcétera, etcétera. Y bueno, también nuestro colega planteaba el asunto de la desaparición del dinero, que pues, ¿no? Hacía grandes esfuerzos por hacer aparecer el dinero y inventaba muchas historias sobre cómo pudo haber aparecido un valor de cambio para un metal, ¿no? En ese apartado de la propiedad del segundo estado civil. Entonces, esta multiplicidad y esta cuestión de las modalidades en las que se puede plantear estas máquinas, estos acontecimientos modales que están en el pensamiento de Deleuze y Guattari, puede agregarse en buena medida, puede pensarse también con la cuestión de los modelos de animalidad que ellos plantearon. Y los modelos de animalidad que ellos plantearon pues no eran propiamente los que había utilizado la filosofía. Digamos, ellos utilizaron en varias ocasiones, en repetidas ocasiones, pues Deleuze habla, por ejemplo, en el escenario, los diálogos con Claire Parnet, habla mucho del perro, ¿no? Que defrauda la seguridad social, o habla de la araña, o habla del asunto del aullido a la luna. De hecho, así empieza el vocabulario, con A de animal. Entonces, fue pues una cuestión recurrente en el pensamiento de Deleuze y de Guattari que recurrieran a modelos de explicación animal. Eso es importante todavía hoy, porque pues hoy sigue habiendo en general una preocupación muy contemporánea por estos vivientes. Y nuestro colega hablaba de cómo hacer vivir a todo el mundo, incluso a las máquinas, ¿no? Seres orgánicos, pero también creo que así como el feminismo y los estudios decoloniales han planteado que en los últimos 40 años debimos revisar lo que pensaba una muy buena parte de la población mundial, ahora que la sentencia de la conferencia es el sur global, pues así también debemos empezar a pensar, aunque ya hay muchos estudios sobre esto, cómo se organizan socialmente la mayoría de los vivientes, sobre los vivientes que conocemos. Pues en realidad decía que conocíamos poco en realidad los filósofos de los vivientes en general. Y bueno, y por ejemplo del mar no conocemos absolutamente nada, salvo la imaginación que tenemos sobre esos vivientes. Bueno, este problema de los animales, de la animalidad, cruza la historia de la filosofía occidental y la historia de la filosofía ha construido muchas figuras que han tenido diferentes efectos argumentales y efectos en la concreción no solamente de la argumentación, sino también del trato con los animales. El problema de la animalidad, bueno, pues está pues, en todos los textos de la filosofía occidental, y una figura principalísima del pensamiento, al menos político, de Occidente es la figura del lobo. Y me parece que la discusión de Deleuze y de Guattari con el lobo, traía unas citas para compartir, pero mejor así es más, digamos, al menos para mí, interesante. La cuestión de la figura del lobo y la crítica que hace Deleuze al psicoanálisis y Guattari que le hacen al psicoanálisis implica que Freud venía desde sus primeros escritos reduciendo lo múltiple a lo uno. Es decir, venía haciendo aparecer figuras que eran, por ejemplo en el caso del lobo, manadas, relacionándolas con la castración o con el padre. Es decir, ¿cuál es el asunto del hombre de los lobos para Freud? Pues el asunto del hombre de los lobos es que pues, el hombre de los lobos, así llamado, relaciona casi todos sus sueños, casi toda su clínica con
digamos, partes, ya sea de acontecimientos sexuales o congenitales. Por ejemplo, cuando Freud dice, bueno, ¿por qué pensó en 6 lobos? Dice, bueno, porque según uno es el padre y el otro le hace referencia a la V, que es la vagina de la mujer. Todo esto era, por supuesto, una cuestión incluso de burla para Deleuze y de Guattari. Es una reducción de la figura del lobo, porque dice Franny, pues siempre dice, nunca se es un lobo, siempre se es más lobos que uno, nunca uno es un lobo, le dice Deleuze a Franny. Dice, no soy un lobo, siempre se es muchos lobos. Y entonces uno se pone a pensar de dónde sacó Freud la idea de que el carácter, digamos, solitario de los lobos podría ser utilizado para explicar una cuestión tan familiar como la castración o como el complejo de Edipo. Y bueno, pues tenía sus animales Freud, ¿no? Pues tenía el nombre de las ratas y de los caballos, etcétera, etcétera. Entonces tenía una cuestión interesante con los animales, pero es que Freud es la consecuencia de la filosofía occidental en ese sentido, porque uno, si estudia, por ejemplo, el libro de Derrida, La bestia del soberano, ahí Derrida hace una genealogía de la licantropía, y aunque él no lo dice, lo que uno puede observar es que el lobo siempre aparece solitario. Entonces aparece en los textos de la filosofía griega por primera vez en Platón, en Fedro. Cuando Platón relaciona el amor del lobo por el cordero con el amor del hombre maduro hacia el adolescente. Y con la comida, la oración de Platón es preciso comerse bien al otro, no a uno mismo, sino al otro. Y ese otro siempre es un niño, un mancebo. Y durante el tiempo que en realidad estudió esto, fue ligando mucho al lobo con la figura de la soberanía. Y bueno, pues recurrentemente en la filosofía, la figura de la soberanía se ha visto ligada al patriarcado, ¿no? Y a las figuras en las que aparece el poder político como un aspecto de soledad. Es decir, el soberano siempre decide, excepcionalmente, dice Carl Schmitt, en soledad. Entonces, lo que hace Derrida es hacer esta genealogía de los lobos en la filosofía, y por ejemplo encuentra a los hombres lobo, ya encuentra el mito de Zeus Liceo en Arcadia en el libro 8 de la República, en donde Platón relaciona al que se convierte en lobo con el hombre demagógico, es decir, aquel que a cuenta de engañar al pueblo les saca las entrañas. Y así podemos rastrear la figura en varios textos, bueno, por supuesto, principalmente en esos dos textos de filosofía política tan importantes como son, por un lado, de Chile, y de Ciudadano, de Hobbes, donde está la famosa frase del hombre es el lobo del hombre, que en realidad es un dicho de Plauto, que en realidad es un dicho del pueblo romano refiriéndose a la forma en cómo los romanos tratan a los extranjeros, es decir, los tratan como lobos. En cambio, a sus conciudadanos los tratan como seres humanos. Todo eso va construyendo una figura, es decir, un conjunto de relaciones que por asociación los textos filosóficos se fueron pasando de unos a otros y se fue construyendo la idea de que el lobo siempre es solitario. Bueno, pues en la literatura también existen sus apariciones, por ejemplo, Lobo Estepario, Harry Haller, es un bohemio, es un romántico solitario que se emborracha por las noches. Y el otro texto que es muy importante en esta genealogía de los lobos es el de Maquiavelo, ¿sí? Maquiavelo dice que el príncipe debe ser un poco como la zorra y como el león. La zorra para asustar, para engañar
a los ciudadanos, pero también el león para asustar a los lobos. Entonces, el lobo siempre parece de esta figura pastoril del cristianismo como solitario, y así Rousseau también decía, yo quiero ser como un lobo solitario en sus confesiones. Entonces, esta figura no solamente es una figura, por supuesto, es un animal, ¿no? Es un animal que al que se le trasladan siempre en esta cuestión fabulística de la filosofía características propiamente del poder político. De hecho, Derrida dice, a lo mejor un poco exageradamente, que el lobo es la figura principal de los pensadores políticos. Bueno, entonces, ¿de dónde sacó Freud el asunto del lobo y cómo hizo cómo hicieron Deleuze y Guattari para retomar esa figura, pues omitiendo toda la tradición de la filosofía occidental que ya había pensado así? Entonces, a cuenta de omitir toda esa tradición de la filosofía occidental y de la teoría de la ciudadanía, lo que dicen es que Freud reduce, pero en realidad quien redujo es el mismo pensamiento occidental, esos lobos, porque por otro lado dependen de esos lobos de geografías, es decir, no en todos lados hay lobos, dependen de imaginación, es decir, a veces el lobo es solitario, a veces está en manada, a veces el lobo, por supuesto, es bueno, pero a veces es malo. El poema de Rubén Darío lo muestra, el hermano lobo, pues es un buen lobo, digámoslo así. Entonces, todo esto va condensando una serie, no solamente literaria, de figuras en donde se trasladan cuestiones del poder político a un animal, sino también concreciones y conjuntos de relaciones sociales. Entonces, cuando Deleuze y Guattari retoman el asunto, lo primero que hacen es decir, bueno, un día el hombre de los lobos, así comienza uno o varios lobos, la meseta 2 de 1000 mesetas, un día el hombre de los lobos se amaneció muy contento porque lo habían bautizado, le habían dado un nombre, que incluso sería un nombre mucho más sobresaliente que el nombre propio del hombre de los lobos. De hecho, vivió en Austria durante mucho tiempo, me parece que hasta 1975, y Deleuze y Guattari se burlan porque ese hombre de los lobos sabía que Freud no lo había curado, pero lo que le había dado era un nombre propio, es decir, lo había nombrado con un patronímico que podía incluso sobrevivirle a la muerte, y así lo conocemos, el nombre de los lobos. Pero lo que no se fijó Freud, bueno, lo único que hizo Freud fue nombrar al hombre de los lobos como hombre de los lobos, pero reducir el hombre de los lobos a la figura paterna. Es un problema desde antiguo en la filosofía occidental el hecho de que el padre o una familia se compara con una ciudad. Es decir, Platón decía en el libro 3 de República, sí, en realidad no, la micrópolis no tenía ya un macroántropo, es decir, si la ciudad no reproducía al individuo y si el individuo no reproducía la ciudad. Híjole, sí me va a hacer falta un poco de tiempo, pero y también Aristóteles se pregunta en el libro 1 de la política, ¿es lo mismo gobernar una ciudad que una familia? No, porque en la ciudad es el gobierno de la ciudad es en beneficio de los gobernados, en cambio el gobierno de una familia es en beneficio del padre. Pues todas estas cuestiones que son la calca de la filosofía política occidental son las que están incluyéndose en el análisis de Freud del hombre de los lobos. Ahora bien, Deleuze y Guattari por eso se ríen, se pitorrean literalmente de Freud, y cualquiera sabe que nunca se es un lobo, hay siempre más lobos, y el asunto de que Freud piense que el hombre de los lobos es un neurótico porque hace asociaciones muy simples entre los órganos sexuales, por ejemplo, y sus propias pesadillas, implica que la burguesía, la sociedad victoriana,
no podían ver la multiplicidad. Por ejemplo, una multiplicidad que sí veía la psicosis, los poros de la piel, ¿sí? los engranes, la forma en cómo el cuerpo está construido modularmente y por multiplicidades, y no por un individuo o una identidad que, aunque tuviera tres partes, una consciente, una moral y otra inconsciente, era en sí misma también una categoría de la unidad. Bueno, ¿para qué le sirve a Deleuze y Guattari esa crítica del hombre de los lobos? Para plantear la cuestión de las masas, de si no en realidad las sociedades estaban planteándose muy seriamente, así como el individuo posesivo, dueño de su cuerpo, lleno de dinero. Entonces los individuos liberales están llenos de dinero, se les ve en el uso de las cosas, ¿no? Es una sociedad donde es una inmensa acumulación de mercancías, decía Marx, ¿no? Entonces, este hombre, esta multiplicidad no es tampoco la cuestión de una multiplicidad contra una unidad, una multiplicidad alegre contra una multiplicidad fascistoide, porque cuando analizan a Elias Canetti, dicen, bueno, pues es que Elias Canetti distingue dos tipos de masa, una mórbida, corporativa, y otra así como la lobesna, en donde uno no es sin los otros. Esto es bien importante con las multiplicidades, por ejemplo, indias en Latinoamérica. Se ha utilizado mucho el pensamiento de Deleuze y Guattari para explicar este tipo de procesos, ¿no? Por ejemplo, que les decía que veía ahí a Don Juan, o no sé quién era el brujo, al chamán, etcétera, etcétera. Es un poco, digamos, bucólico romántico, pero lo que sí es cierto es que esas manadas que canalizan en una parte de Elias Canetti sí que sirven para representar algunas multiplicidades y algunas diferenciaciones sin retorno a las identidades, por ejemplo en Latinoamérica. Ahora bien, ya para terminar, sí, para que podamos discutir un poco, hay en el último momento de esa receta, una de varios lobos, Deleuze y Guattari van a traer a colación el problema de la zoología. Y ellos dicen, pues, ¿qué es lo que ese hombre de los lobos, que ya es de los lobos, no es un solo lobo, es de los lobos, se va a convertir en un bolchevique? Y entonces él va a poder definitivamente estudiar multiplicidades. Una de sus preferidas es la zoología. ¿Por qué? Porque creo que las micropolíticas famosas, los agenciamientos, las máquinas deseantes, todo esto que se estudia un poco sobre filosofando a Deleuze y a Guattari, pues son esas multiplicidades que plantea el análisis de las manadas, no de las manadas en el sentido primario de Elias Canetti, que se refiere al fascismo, por ejemplo, sino esas manadas, esas colectividades efectivamente donde se disuelve el individuo, pero no una disolución del individuo en términos fascistoides, sino una disolución solidaria. Eso me parece importante analizar de ese apartado. Y entonces plantear la relación de los hombres con los lobos, pero también plantear la relación de los lobos con los hombres. Y esas cosas del devenir animal que pueden suceder hasta incluso en la charla de café con los parientes poco intelectuales, un poco extravagantes, me parece a mí que son en realidad descripciones de comunidades que tienen cuidado de decir, no son las sociedades, no es el conjunto social, no es la sociología de Luhmann ni de Edgar Morin, no es el objeto del siglo XIX, son intersticios, son comunidades, digamos, de la diferenciación. Bueno, traía algunas citas para compartir, pero mejor, si no tienen inconveniente, damos espacio para que podamos demorar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también por la presentación. La verdad es que las 4 presentaciones han sido muy sugerentes, partiendo con Antonio, ¿no? Que yo creo que nos pone ya aterrizando en uno de los problemas, en
una de las inquietudes que compartimos todos y todas, como es la creación de posibles. Creo que ese es uno de los tópicos que ha salido recurrentemente en distintas presentaciones, en distintas conversaciones que ya hemos tenido a lo largo del camp, y que de hecho creo que la figura del niño y del jugador en este caso son figuras muy interesantes para pensar de qué manera tanto el niño como el jugador son algo así como maestros en interrumpir un cierto diagrama, una cierta configuración del deseo. Y creo que rescato también la idea de Casarato, es decir, no, creo que es muy interesante, es cómo vivir una vida en la que uno no se deja gobernar. Entonces, esa figura, el no como no el no de la negatividad, sino un no que tiene un cierto sentido de afirmación, como posibilidad de construir nuevos agenciamientos. Y luego creo también la presentación de Alexandru me parece muy interesante de eso, esta idea de la canibalización del tiempo, ¿no? Y creo que para todos nosotros es un desafío cotidiano el cómo vivir en el tiempo cronológico que vivimos, cómo vivir en ese presente de Cronos, estando aquí, pero a la vez cómo generar interrupciones, podríamos decir, y creo que en ese sentido las primeras dos dialogan mucho el trabajo de Antonio con Alexandru. Obviamente no estoy sintetizando, es solamente lo que estuvo ahí haciendo ecos en mi cabeza. Y claro, creo que también David, con esta idea de traer a pensar a Nietzsche con la antropología, me hizo recordar, claro, cómo no, también Derrida, también la idea de que hay podría haber eventualmente una cierta interrupción de ese tono y contrabón que también daría a pensar otra problemática. Bueno, ni qué decir, la última presentación, claro, el problema de la reducción que hace Freud de la multiplicidad, y de qué manera diríamos, no es un paradigma animal, pero sí hay una zoología al interior de la filosofía de Deleuze y Guattari que es muy interesante en la medida en que piensan a los animales seriamente, por decirlo así. Y seriamente con un pie, podríamos decir, en los datos y con un pie en la crítica de esos datos. Entonces, suelen ir y venir de la antropología o de la tecnología y de ficcionar a su vez otras formas de pensamiento con los que dialogan y eso enriquece mucho la conversación al respecto. Bueno, no digo más, abro el micrófono para preguntas. Tenemos, creo que, unos minutitos, unos 10, 12 minutitos. Por favor, tenemos Julián, yo voy a ir con el micrófono. Julián y luego Chata. Bueno, muchas gracias a todos por las intervenciones, pero del poco tiempo quería preguntarle a Andrew particularmente. I would ask Andrew about this. I like very much the idea of the problem of the chronological time, such as you supposed it. But the very last part about the possibility of a non-chronological time, if you can tell us a little more about that, and especially in political action, because political action seems to need a chronological time, like I'm doing a revolution now to have a better life in the chronological future. So what would it mean for a political action in a chronological time? Voy a contar esas primeras dos palabras y luego seguimos. Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntarle a Antonio y a Armando. Antonio, quería preguntarte si, bueno, al final citas el SenseLab, el trabajo de Erin y Brian, y quería preguntarte si en tu investigación efectivamente lleva la investigación-creación, digamos, en ese hacer tuyo filosófico. Y después, a propósito de lo que decía Patricio, digamos, para Armando, claro, yo creo que
me gusta mucho la provocación que hace Donna Haraway, porque yo creo que ella trae la cuestión de que Deleuze no pensó seriamente los animales, ¿no? O no los pensó tan radicalmente, y creo que en ese sentido de que este siglo es deleuziano, para mí pasa mucho por el gesto de la literalidad, y quería preguntarte si has pensado con la etología, ¿no? Pienso, digamos, en Baptiste Morisot, pienso en Lucien Decré, ¿no? Y justo hay un texto, ¿no?, reciente de Baptiste Morisot que salió justo en Argentina, que se llama Tras el rastro animal. Entonces quería preguntarte tu relación con la etología, digamos, esa literalidad de digamos, pensar con el animal, y también, digamos, pues con esa escisión que hace Haraway entre el devenir, ¿no?, como lo entiende Deleuze, el devenir que trae a partir de las especies compañeras, etc. One more. So, addressing Alessandro, thank you very much for your intervention. It seemed to me your major question was about the nature of subjectivity and how that might be addressed by Deleuze and Guattari. But then you don't really discuss this concept of becoming. So you mentioned becoming perceptible, but he also talks about becoming woman, becoming animal, becoming minor, etc. I wonder if you saw the possibility of Deleuze and Guattari addressing this major issue, and whether any particular avenue you saw could be more fertile in terms of trying to deal with the problem of fixed identity versus flux. Nada más. Aquí cerramos la... ¿No? Bueno. A ver. ¿Listo? Okay. So, the issue of non-chronological time. This is always a bit of a tricky question because non-chronological time is always present already. Chronology is very much a shallow film on top of lived time. So obviously our lives are infinitely more dense than our personal chronology, than this sort of subjective structure would test. And asked about the future. For me, here lies the problem. I don't see the future as a chronological category. I would make the distinction between something like the near future, or the present that self-projects itself into time, but in such a manner that it both recognizes itself in its near future, and it can capture and reabsorb this into the sort of perpetual present. So this sort of other future that you may be hinting at, and maybe the connection with the revolutions, which I think is absolutely correct here, would be a kind of I don't know, this sort of time. I already did. So again, this is very much a work in progress for me. But with the tools that Deleuze and Guattari offer us, and with these problems that we face, they are only directly linked to this sort of future as such, not simply as a projection of the present, continuous, is accessible through these sort of small escapes from our common social present. And these small escapes, as far as I can understand, as far as I can follow those and what they are, doing philosophy, doing art, organizing together in these sort of whole groups, and becoming wolves a bit. But it's always tricky because obviously the main problem of organization, and I believe
many of us have faced this at one point or another, is, inevitably, at least some part of this is captured by the structures that we're resisting, and this sort of struggle is complicated in actual practical terms in such a way that I don't think we can clearly set from a priori theoretical standpoint, okay, these are the philosophical theoretical rules by which we can have pure organization completely outside of any sort of social capture. These are very much issues that can be resolved within actually doing them, within actual political practice. What this theoretical framework gives us is maybe a kind of sensibility to these sorts of issues. Sort of smell for when various traps of power start to haunt us. So far as the other point, I didn't mention becoming. I was considering it. I mean, becoming was implicit in the idea of non-chronological time, because this is precisely what time outside chronology would mean. It's the differential temporality that constantly follows us at every moment, and in relation with the problem of identity. Again, this is like the practical recommendation that Deleuze-Guattari gave us. We're not supposed to fall back and collapse back on the fixed identities, but pursue this sort of becoming on a minoritarian term. The issue here again is always at one point you encounter capture, and at one point it's becoming collapse back into these structures. I don't know. I'm not sure if I completely answered any of your questions, but I'm going to pass it on because there's so much time. Sí, la pregunta era si yo aplico esto en mi vida, y creo que es algo complicado, sobre todo para los que nos dedicamos a la filosofía y estamos en la academia. Era algo que mencionábamos mucho la semana pasada, ¿no? Que pues estamos en estos círculos, nos pasamos a lo mejor leyendo durante muchas horas y podemos llegar incluso a mecanizarnos, ¿no? A neurotizarnos leyendo, escribiendo. Que bueno, también hay que recordar que me parece el acontecimiento siempre es multiplicidad, ¿no? Y siempre se da a partir de agenciamientos y de encuentros con otros, que como yo mencionaba en la ponencia, no necesariamente son humanos, ¿no? Sino que pueden ser con una obra de arte, pueden ser también con un libro. Me parece que ahí también se pueden producir acontecimientos en la medida en la que nosotros nos hablamos precisamente de esta suerte de tiempo intensivo, ¿no? Que es lo que está muy relacionado con la ponencia de Alexandro, de poder vivir en los tiempos intensivos, de poder vivir en tiempos que no están capturados, que no están canibalizados, lo cual de nuevo es complicado, ¿no? En esta misma ponencia pues tenemos un tiempo límite, ¿no? Entonces, ¿cómo devenimos indiscernibles y cómo de alguna forma nosotros podemos instigar ese acontecimiento también, o podemos abrirnos a ese acontecimiento teniendo un tiempo cronológico específico, ¿no? En nuestra vida diaria, me parece, podemos abrirnos también a esos acontecimientos en situaciones que son altamente informales, ¿no? Fiestas. Yo creo que he asistido a fiestas, he estado en fiestas que han sido más productivas que muchos eventos académicos, ¿no? Salen más cosas, ¿no? Salen más semillas de ideas, de conceptos, de sensaciones que son intensivas. Y bueno, eso tiene que ver mucha relación con la apertura que tiene la filosofía a la no filosofía, ¿no? Lo que dice Deleuze-Guattari al final de qué es filosofía, que la filosofía siempre necesita también de su apertura a la no filosofía, ¿no? La filosofía se alimenta de la no filosofía y se expande con la no filosofía. Pero también existe la posibilidad, claro, de crear espacios dentro de las instituciones artísticas, académicas, que den lugar a este tipo de acontecimientos. Y por eso yo mencionaba al final a Abraham Maslow con el Sense Lab, ¿no? La posibilidad de crear este tipo de espacios.
mi idea sí es poder hacer esto, ¿no? Estoy haciendo esta investigación precisamente para poder tener también herramientas teóricas, conceptuales que me permitan ponerlo en práctica, ¿no? Y ahorita yo estoy estudiando el posgrado aquí. Cuando entré justamente al posgrado les dije eso, ¿no? Mi trabajo tiene una parte teórica, pero también una parte práctica, ¿no? Que eventualmente me gustaría poder realizar prácticamente, ¿no? Y pues ahí entran todas estas técnicas de la relación, construcciones facilitadoras que tienen precisamente la idea de poder dar lugar o poder propiciar los acontecimientos, ¿no? Ahí mencionaba algunas de las cosas que ellos hacen en el CESLAB. Son espacios en los que en primer lugar te abren la puerta y ellos dicen propiciamos un extrañamiento hospitalario, es decir, somos hospitalarios pero extrañamos a la gente, ¿no? Los sacamos de su zona de confort, los incomodamos lo suficiente para que puedan comenzar a desubjetivarse, ¿no? Entonces en lugar de que haya sillas, en lugar de que haya una mesa, hay estímulos, hay materiales repartidos en el salón, ¿no? Y la gente pues empieza a unirse en pequeños grupos a partir de sensaciones, ¿no? De experiencias más bien eróticas, no tanto por institución o por afiliación, ¿no? Los filósofos aquí, o los bailarines aquí, los actores aquí, sino que pues hasta agenciamientos que más bien se basan en otro tipo de experiencias, ¿no? Y esta cuestión del radicalismo, ¿no? Este personaje que todo el tiempo va y molesta, ¿no? Ya alguien logró estructurar algo y lo pica, ¿no? Lo deforma un poco y crea de nuevo esta metaestabilidad, ¿no? Inicia un poco este desorden, este caos creador. Hay varias técnicas, ¿no? que sirven para esto, para tratar de no caer en el cliché, de no caer en los esquemas sensorio-motores, en la estabilidad y pues continuar el movimiento. Yo creo que sería genial si dentro de las instituciones pudiéramos hacer esto, no más allá de lo que nosotros, cada uno como individuos, vivamos en los encuentros contingentes que hacemos, que podamos generar precisamente esas temporalidades intensivas en espacios que quizás ya están muy capturados a veces, ¿no? por el Estado, por las ideas académicas, las buenas normas y demás. Eso es lo que yo podría decir. Gracias. Bueno, sí he estudiado la etología en lo personal, pero yo creo que los nombres propios que son importantes para, no solamente para Deleuze y Guattari, sino para otros tantos como Foucault, Heidegger o incluso Derrida, es Konrad Lorenz y Jacob von Stuhl, que en realidad ellos sacaron su teoría sobre los animales de esa etología. O sea, leyendo a la postura del animal, los estudios que hizo Jacob von Stuhl con diferentes especies. Entonces, y también, por supuesto, otro que es imprescindible es Stefan Jay Gould, que escribió El pulgar del panda, antropólogo. Entonces, todas esas cuestiones han constituido, bueno, sí, que se llaman ahora estudios animales, pero más que proponer una línea de investigación académica, esas cuestiones ya estaban ahí pensadas por ellos. Por ejemplo, la cuestión de la biopolítica que se le atribuye a Foucault es en realidad lo que pensó von Stuhl, un etólogo, el creador del concepto de medio ambiente, en relación a que el tratamiento de los animales se estaba humanizando. Pero Foucault lo dijo al revés, ¿no? Que el tratamiento del hombre se estaba animalizando. Pero dio ese en vez, y esos estudios que como dice Patricio, van del dato y la ficción, si alguna vez son separables por su propio modo de retoricidad, son importantes. Y también para Donna Haraway, por supuesto, sus trabajos con los monos y los primates superiores, que le hace creer, pues ya no hay humanidad en Donna Haraway, ¿no? Hay cualquier otra cosa, pero no es la noción tradicional del hombre ni del animal, en esta oposición filosófica que es tan nociva para las relaciones del imaginario y relaciones, digamos, inmediatas con los vivientes. Bueno, eso es lo que podría decir. Creo que tenemos para
más y vamos cerrando en esta mesa inaugural. I have a question for the first speaker. I joined you made this distinction between exchange on the one hand and this monetary relationship on the other hand. So I'm wondering, can we elaborate that in Deleuze and Guattari's terms and make a distinction between numerical multiplicities and qualitative multiplicities? This question, that's this is to David as well. So my question is, do you think Deleuze and Guattari look at Nietzsche as an anthropologist or a psychologist? Because you mentioned evaluation. One of the readings of Nietzsche is the question of modes of evaluation, about debts and about memory, about the internalization of pain, which is the basis of culture. To learn is to have something seared into the mind. Nietzsche talks about the aristocratic mode of evaluation and the slavish mode of evaluation, which is the basis of debt. So, my question again is, Deleuze and Guattari, would they treat Nietzsche as an anthropologist or as a psychologist? Because it doesn't matter what Prager thinks then. So as to the first question, I think there's certainly a relation between this and the idea of quantitative multiplicity, qualitative multiplicity. So it's very, it's kind of difficult because intensity is, for Bergson, it's a qualitative term, but for them it's also has a strong relation to quantity. But I think it's just an attempt how to think in non-quantitative terms. So, to give an example, someone says, "I owe you one." You know, one is actually, it's not really a quantity. It's kind of an indeterminate gesture. It doesn't stand for the numerical one. It's just, yeah. I think they're looking for something like this. I think maybe Lévi-Strauss certainly doesn't have the capacity to theorize this, I would say. Yeah, but all this, it fits in really well with the logic and, let's say, difference repetition and all of that. So the other question, yeah, I think actually, I don't know, maybe I hesitate to put the word psychologist for Nietzsche because he doesn't really believe in psyche, he just believes in affects and the way they circulate. But yeah, certainly, that's the thing with this chapter, which makes it so frustrating to read, is that everything kind of ties into one another. So, I treat this as really like an economic discussion with Marx in the background, and Strauss in the background. But you're right, there's also, Freud is also there. So all of this also ties into this question of, okay, what does it mean to incur debt, or where does the bad conscience come from, or how do you let things be seared into your brain, as you say. So I would say both, yeah. Both an anthropologist and a psychologist, and then maybe like a economist as well. Bueno, muchísimas gracias a los presentadores. Vamos a finalizar esta primera mesa. Thank you very much.